Para mí estos días en Noto han sido muy inspiradores, conocer de primera mano, ver todavía las heridas que ha dejado el terremoto, conocer las personas con la fuerza. Que he conocido, poder estar con las amas, convivir con ellas, ver cómo pese a todo siguen trabajando, siguen mimando, siguen cuidando, siguen siendo las cuidadoras de su mar, ¿no? Del que viven. En el mar les da libertad. 行きたいね、ぜひ行きたい。見てみたい。ちょうど食べ頃でしたね。Y parece Ninguna insecticida, así que pires. 震災後やり直したところで炉が崩れてしまってわがまま一から作り直さないといけなかったんですね。でこれは輪島産の500万木純、100% です。brásicas, con lo que tenemos tanto en común en Galicia y sí, con ese grelo, con ese... Sí. Sí. De hecho, Mari-san aquí en Japón está haciendo un trabajo muy bueno con WIC, con Woman in Gastronomy, porque lo que hace es esa transversalidad de todo lo que tiene que ver con la gastronomía, productoras, mujeres viticultoras, artesanas, cocineras, la esencia de la gastronomía, lo que hace es unirlas, juntarlas y ayudarse mutuamente a crecer. 多分長い時間がかかる。でも私たちは頑張ると思います。なのでまたぜひぜひ、はい、いらしてください。Mucho ánimo. ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。柴竹って呼んでる、もう網竹ですね。はい。これいろんなお料理にこの後登場します。七尾湾で取れる赤西貝っていう巻き貝ですね。噛むと結構甘みがある面白い貝です。農家さんとかも前のよう同じようにできない人もたくさんいて、そんな中でも僕らも仕事したいし、作る人も作りたい、海から魚取る人も取りたい、元のように戻りたいっていう思いでやってると思うんですけど、100% じゃないにしてもなんかできることをみんながやろうとしてるのを、こういうレストランはそれのなんか最終の形を作る場所かなと思っているので、みんなの気持ちがうまくお皿に乗るといいなと思ってます。A través de la comida, a través de los platos y tú lo has transmitido y lo sigues transmitiendo muy bien. Y me quedo con esa parte positiva, esa sonrisa y esa ilusión que te hace la cocina, ¿no? Que es una manera de vivir, de entender la vida y también de entender una realidad un poco difícil, pero que yo sé que en poco tiempo va a cambiar y estaréis todavía más juntos, podréis abrir el restaurante nuevo y espero poder volver aquí para disfrutar de nuevo de tu cocina. Muchas gracias. Gracias. 結構そういうのがあるんで。ニラの葉大丈夫。膝置き場兼畑がここに広がってたんですけど、それが地震で全部崩れてしまってで、あとパイプラインも全部崩れてしまったので今水が使えない状態、水やりができない、なんか家の中にはまだ住めないけど、あ、野菜があると思って本当にじゃあこれを出すなんかそうやって動くことで、なんか自分たちの気持ちもやっぱり頑張ろうってなったし、あと何よりもその料理人の方たちが、そのもう震災直後から、昨日お会いした池畑シェフとか本当にもうすぐ直後から炊き出しとか
動き出してて、そういうのを見た時になんか私たちもこんなじっとしてられないって、やっぱり頑張って野菜出そうって思ってやっぱり動けた。やっぱり料理人の方とつながってたからこそ、なんかやっぱりそうやって私たちも今動けてるなって、今ここまで来れてるなって本当に、これオイルにつけたりとか、いやでも白くなってる貝のついてるラインが水面だった。でこの辺は海の中、こう岩の海で、海藻の森なんですよ。¿Y vienen por aquí mujeres a recolectar o no? Sí. Sí, están viniendo. で女性たちが来て岩のりを取ったり、そうですね、おばあちゃんですね。おばあちゃん、アブエラス。うちのから独立して、能登に定住して家族を持って住んでいた職人さんが6家族いたんですけど、残ったのは1家族だけです。でこの36年間その産地の中で仕事をしてきたんですけれど、一人一人の職人さんは大きい産地という全体の中の部分ではなくて、一人一人がすごいかけがえのない存在なんですね。である職人さんがいなくなるともう作ることができないもの、この職人さんがいなくなるともうこの重箱はできないっていうものがたくさんあって、この36年間の間にどんどんそういう人が失われていって作れないものが増えていった。それが今の一番大きな変化ですね。これが卵巣ね。毒がある卵巣をちょっと毒抜いたものはこっち伝統的にあるんですよ。Matan nuestro marisco. 例えば貝に出てくる貝毒。海藻を取る場所っていうのはもう地震と水害で泥とか流木で全滅って言ってもいいよね。全滅。2、3人でやってるから。Lo bueno que tenemos en la cocina los cocineros es que podemos ayudar a mucha gente a vivir de su trabajo. Somos una parte muy importante de una cadena. それが一回震災で壊れたから、だから今は生産者もやっぱり続けれるかどうかっていうところだから、それをね助けてあげないといけない時なんですよ。ありがとうございます。Para mí, ya sabes que Amas la Terra nació aquí, la idea de WIC nació aquí, nació en Carizagua, en esa unión, en esos encuentros que hiciste con mujeres. Eres una activista del talento femenino y en cierta manera la semilla que yo planté en esa charla, tú la plantaste en mí mucho antes. Para mí haber podido estar aquí con las amas de nuevo, unas amas muy diferentes a las que conocía, otra manera de entender su trabajo, además un trabajo después de pasar por una catástrofe como la que han vivido aquí, pero con la misma fuerza, la misma ilusión, el mismo amor por su mar, por su tierra, por su cultura y por sus costumbres, ¿no? Sí. Entonces, para mí este es un comienzo de nuevo, porque espero que después del evento que hicimos, que vimos también el caso y de otras cocineras, otras productoras, esto hay que hacerlo más grande, tiene que ser una red, tiene que ser una unión y tiene que ser de muchas mujeres que quieran ayudar a otras mujeres y hacernos fuertes. Es que vamos uniendo más, cada vez más, y que como tenemos tanta gente que queremos saber, queremos volver, visitar, así que va aumentando, ¿no? Esto tiene que ser un viaje de ida y vuelta. Sí, sí. Yo prometo volver, prometo volver a cocinar, Sí. prometo volver a charlar con ellas. Tú prométeme que vas a seguir uniéndolas, Pues seguir, sobre todo, el mejor trabajo que podemos hacer es juntarlas, que hablen de su día a día, de su problemática y que juntas crezcan. Es que dar un sitio, un lugar que pueden unir y pueden animar y pueden sentir que no está ninguno sola.